Ellas vigilan desde lo alto, inmóviles y silenciosas, como centinelas de piedra olvidadas por el tiempo. Sus bocas desencajadas, ojos vacíos y cuerpos deformados parecen desafiar lo sagrado que las cobija. Pero ¿qué hace que criaturas tan grotescas habiten templos erigidos a la luz divina? ¿Serían meros ornamentos arquitectónicos? ¿O estarían allí por motivos mucho más oscuros, enterrados bajo siglos de silencio y piedra? Las gárgolas siempre han provocado extrañeza. Acechan desde lo alto de iglesias, catedrales y monasterios, como si vigilasen algo o a alguien. Sus rostros retorcidos, a medio camino entre lo monstruoso y lo mítico, se asociaron con la protección espiritual. ¿Pero qué exactamente estarían resguardando estas criaturas? ¿Y por qué sus formas se asemejan a demonios, bestias antiguas y seres olvidados por la teología oficial? En esta inmersión por las sombras del pasado, desenterramos la verdadera función de las gárgolas, aquella que la Iglesia ocultó deliberadamente, detrás de la explicación arquitectónica de que servían para canalizar el agua de lluvia. Existe una red de símbolos, mitos y pactos silenciosos que apuntan a un cometido mucho más siniestro: contener fuerzas, atraer entidades o vigilar portales. Prepárate para descubrir lo que nunca te contaron. No todos los ángeles tienen alas, ni todos los monstruos están en contra de la fe. A veces, los mayores secretos se esconden a plena vista, tallados en piedra, por encima de nuestras cabezas, aguardando ser desvelados. Antes de que las gárgolas comenzaran a adornar los pináculos de las catedrales góticas, sus raíces se extendían mucho más allá de los límites del cristianismo. Las formas grotescas que hoy vinculamos con iglesias medievales tienen orígenes enterrados en cultos antiguos, donde el mundo espiritual y el físico se entrelazaban sin la división impuesta por las religiones posteriores. Sus rasgos monstruosos, contrariamente a lo que se cree, no surgieron para ahuyentar el mal, sino para representarlo, o en muchos casos, para contenerlo. Las primeras manifestaciones similares a las gárgolas aparecieron en templos egipcios y sumerios, donde criaturas híbridas, parte animal, parte humanoide, se esculpían para custodiar las puertas de los dioses. En Babilonia, esfinges aladas guardaban los umbrales entre planos, y en Egipto, dioses con cabeza de chacal o de halcón simbolizaban atributos de fuerzas invisibles. Estos seres no eran vistos como amenazas, sino como mediadores entre realidades. Formaban parte de un pacto visual con lo sobrenatural, un lenguaje de formas creado para comunicarse con lo oculto. Con el declive de estas civilizaciones, gran parte de su conocimiento simbólico fue absorbido, distorsionado o silenciado por las nuevas religiones en ascenso. Durante la cristianización de Europa, muchos templos paganos fueron destruidos, pero curiosamente ciertas imágenes se preservaron. No por tolerancia, sino por necesidad. Los primeros arquitectos de las catedrales sabían que la población aún estaba profundamente ligada a los símbolos ancestrales. Para conquistar al pueblo, la nueva fe necesitaba absorber los miedos antiguos. Así fue como las gárgolas comenzaron a escalar los muros de las iglesias. En la transición hacia la Edad Media, la arquitectura gótica emergió como un escenario de tensión entre lo divino y lo profano. Las catedrales, con sus vitrales celestiales y altas columnas, buscaban representar la elevación espiritual, pero en los rincones oscuros de sus fachadas, las gárgolas susurraban otra narrativa, la de la vigilancia constante, la del sacrificio necesario para mantener el mal contenido fuera de los muros sagrados. O, según algunas versiones aún más perturbadoras, para mantenerlo preso dentro de ellos. Los registros de la época son vagos, intencionalmente borrados o distorsionados, pero manuscritos perdidos mencionan la existencia de órdenes ocultas ligadas a la construcción de las grandes catedrales, como la de los guardadores de la boca de piedra, monjes arquitectos encargados de moldear las gárgolas según visiones recibidas en trance o rituales nocturnos.
Esas visiones serían inspiradas por entidades no mencionadas en las escrituras, pero conocidas en círculos esotéricos como los vigilantes invertidos, seres encargados de observar y reportar, pero que terminaron corrompidos por lo que presenciaban. Algunos estudiosos modernos sugieren que estas criaturas serían vestigios visuales de los Nefilim, los gigantes mencionados en textos apócrifos, o incluso representaciones estilizadas de los Grigori, los ángeles que observaron a la humanidad y, según ciertas tradiciones, enseñaron saberes prohibidos. Al esculpirlos en piedra, los constructores buscaban mantener sus ecos bajo vigilancia, atrapándolos en formas monstruosas que jamás hallarían descanso. Curiosamente, existen leyendas que afirman que ciertas gárgolas fueron moldeadas con fragmentos de huesos, cenizas de monjes herejes o arcilla mezclada con sangre de animales sacrificados en rituales secretos. Estas historias se tratan como folclore macabro, pero persisten en diversas regiones de Europa, especialmente en Francia, Alemania e Inglaterra. La Catedral de Notre Dame, en París, es una de las más célebres por sus figuras grotescas. Sin embargo, pocos saben que en sus sótanos se hallaron túneles previos a la era cristiana, donde extrañas inscripciones en piedra sugieren cultos lunares de fertilidad y ofrendas silentes a la gran serpiente del vacío. Así, lejos de ser meros elementos funcionales para el desagüe, como propone la explicación convencional, las gárgolas son herederas de un sistema simbólico mucho más antiguo, un sistema que reconocía la presencia constante de lo invisible y que mediante la escultura y la piedra buscaba contener aquello que no podía ser destruido. Representan al mismo tiempo el peligro y la protección, el mal aprisionado, pero también eternamente presente. La Iglesia, a lo largo de los siglos, toleró su presencia al comprender su función silenciosa. En una época en que el miedo era una herramienta de control, las gárgolas servían como recordatorio tangible de que el infierno, o algo aún peor, acechaba afuera, o, tal vez, justo dentro de los muros que proclamaban ser sagrados. Cada gárgola es un mensaje, y como todo símbolo antiguo, su lenguaje no se revela a ojos desprevenidos. Aparentemente grotescas y caóticas, estas figuras talladas en piedra encierran una precisión simbólica que escapa a la lógica moderna, pero era comprendida y temida por los iniciados de las antiguas órdenes esotéricas. Son más que adornos o advertencias, son sellos visuales, criptogramas místicos que encierran enseñanzas prohibidas, fórmulas rituales e incluso mapas espirituales. La primera capa de este código yace en la forma. Gárgolas con alas de murciélago y colas de serpiente, por ejemplo, son recurrentes. Estas criaturas no aparecen al azar. Sus partes remiten a mitos sobre la caída de seres alados y a la figura del dragón primordial, símbolo del caos previo a la creación. Otras gárgolas exhiben lenguas exageradas, bocas abiertas en un grito eterno, ojos que parecen escrutar al observador, indicando no solo ferocidad, sino comunicación y vigilancia. La boca desencajada, según tratados alquímicos medievales, representa el portal de la inversión, el punto donde lo sagrado y lo profano convergen. También hay gárgolas que parecen devorarse a sí mismas, con manos retorcidas y expresiones de sufrimiento. Aluden a la idea del castigo eterno, pero también simbolizan el ciclo alquímico de muerte y renacimiento, en el que el ser se consume para alcanzar la iluminación. En la visión hermética, esas imágenes enseñan en silencio que el camino hacia la trascendencia pasa por la confrontación directa con el horror interior. Pero existe algo aún más inquietante. En muchas catedrales, las gárgolas forman secuencias, alineadas en hileras u organizadas en puntos estratégicos de la fachada, construyen narrativas visuales que solo se revelan bajo cierta lógica, como si fueran frases escritas en una lengua olvidada. En Notre Dame, por ejemplo, hay una secuencia que retrata a una criatura alada, luego a un hombre arrodillado, y finalmente
a una calavera sonriente, interpretada por algunos como el ciclo de caída, penitencia y muerte. Esta narración también puede leerse como una advertencia. Quienes vuelan alto solo encontrarán la verdad de rodillas ante la muerte. En otros templos, como la Catedral de Chartres, sus posicionamientos siguen geometrías sagradas, alineados con solsticios, fases lunares o constelaciones específicas. Esto sugiere que las gárgolas no solo protegen, sino que también sirven como marcadores de poder astrológico, custodiando portales o momentos concretos en que el velo entre los mundos se afina. El simbolismo va más allá de la apariencia de las criaturas. En algunas gárgolas, inscripciones ocultas pueden entreverse bajo capas de musgo o en las zonas más altas e inaccesibles. Son sigilos, runas arcanas, símbolos cabalísticos e incluso grabados que remiten a escrituras anteriores al latín. Muchos de estos signos coinciden con sellos empleados por órdenes iniciáticas, como los Rosacruces y Templarios disidentes, quienes desarrollaron tradiciones ocultistas paralelas a la ortodoxia religiosa. Estos símbolos servían tanto para evocar como para contener fuerzas espirituales. Hay un relato curioso del siglo XIV sobre un escultor de gárgolas en la abadía de Cluny. Según registros perdidos y luego recuperados por anticuarios franceses, el artista enloqueció tras esculpir una secuencia específica de figuras para la torre este. Creyó que, al terminar la obra, la torre susurraba nombres en lenguas desconocidas. En sus apuntes, mencionó haber tallado la clave de los 7 gritos, una combinación visual supuestamente capaz de abrir el ojo dormido del templo. Otro elemento perturbador es la presencia de gárgolas orientadas hacia el interior de los templos, raras, pero existentes. Estas no miran al mundo exterior, sino al interior de la iglesia, como si vigilasen a los fieles o protegieran algo que reside en lo sagrado. Esta inversión de la lógica de protección sugiere que el mal que se teme afuera, a veces, ya habita dentro. En ciertas tradiciones ocultistas, se considera que algunas gárgolas funcionan como focos de intención espiritual, puntos donde oraciones, miedos y deseos se acumulan y son filtrados o redirigidos. Esto explicaría por qué muchas muestran expresiones de éxtasis, dolor o rabia extremas. No son meras formas estáticas, sino receptáculos emocionales que captan y transmiten vibraciones psíquicas. En otras palabras, serían antenas emocionales talladas en piedra. La función simbólica de las gárgolas, por tanto, trasciende lo estético o protector. Constituyen un lenguaje arcano, destinado a ser descifrado por quienes saben leer lo invisible. Su presencia en los templos indica una coexistencia entre doctrina y misticismo, entre lo visible y lo no dicho. Son los susurros de la piedra, mensajes codificados legados por manos que comprendían que lo espiritual no se limita al dogma, sino que habita también en el caos, el miedo y lo desconocido. Tras sus rasgos grotescos y poses congeladas en piedra, muchos creen que las gárgolas son meros símbolos, representaciones visuales de conceptos como miedo, castigo o protección espiritual. Pero esa perspectiva es superficial. En tradiciones ocultas y relatos olvidados, surge una interpretación aún más inquietante. Las gárgolas no representan algo, son algo. Centinelas, prisioneros, fragmentos conscientes de entidades que un día caminaron entre nosotros. La teoría de las gárgolas como contenciones vivas no es nueva, aunque permanece fuera de los círculos académicos. En textos marginados por historiadores tradicionales, como el Liber Umbrae y los diarios prohibidos de los monjes de Aberbode, se habla de criaturas aprisionadas por la fe y transformadas en piedra ritual para impedir su disolución en el mundo físico. Según esos registros, las gárgolas serían vestigios esculpidos para sellar conciencias no humanas, un cuerpo mineral erigido para retener lo invisible. Esta idea se refuerza con antiguos rituales bretones, donde pequeñas estatuas se esculpían en noches sin luna
Para capturar ecos de almas perturbadas, se decía que, al dar forma al miedo, el miedo podía ser encerrado. Cuando el cristianismo se expandió por esas tierras, tales prácticas se reinterpretaron. Las figuras dejaron de ser objetos de culto directo y se adaptaron a la nueva iconografía, pero sus propósitos originales se conservaron por arquitectos iniciados bajo el pretexto de funcionalidad o decoración. El término gárgola proviene del francés gargouille, asociado al sonido del agua al fluir y a la leyenda del dragón que asolaba Rouen. Según esa historia, San Romano derrotó a la criatura y fijó su cabeza en los muros de la ciudad para ahuyentar el mal. Pero esta es solo una versión cristianizada de mitos mucho más antiguos. Muchos estudiosos alternativos señalan que el dragón de la leyenda representa una entidad ctónica, un ser vinculado a fuerzas subterráneas y precristianas de la tierra. Su aprisionamiento en piedra habría sido una adaptación litúrgica de un ritual de sellado ancestral. En las catacumbas de algunas iglesias olvidadas de la región de Moravia se hallaron gárgolas mirando al suelo, como si escudriñaran la tierra o protegieran algo sepultado bajo sus pies. En escritos en latín corrupto se mencionan los ojos que guardan la boca de la tierra y los mudos que sienten el dolor de lo que palpita bajo la roca. Esas menciones sugieren que esas figuras eran más que estáticas, eran sensibles, centinelas conscientes, colocados no solo para vigilar, sino para sentir cuando aquello que yace bajo tierra comenzaba a moverse. Existen relatos de monjes que evitaban ciertos corredores de las catedrales durante la noche, temerosos de escuchar ruidos provenientes de las gárgolas. En una carta del siglo XII, preservada en los archivos de Toledo, un abad describe un suceso durante la Semana Santa en el que una gárgola de la torre norte abrió la boca con un lamento tras el repique de la campana a medianoche. La gárgola fue destruida al día siguiente y reemplazada discretamente. Ningún registro oficial menciona el acontecimiento. Estos fenómenos no son aislados. Relatos apócrifos de otros países europeos describen estatuas que desaparecen, cambian de posición o presentan fisuras inexplicables, como si algo intentara salir de su interior. Incluso hay teorías modernas que asocian el emplazamiento de las gárgolas con antiguas líneas de energía telúrica, los llamados caminos del dragón. Según esa visión, las gárgolas funcionarían como anclas para mantener fuerzas densas presas en puntos determinados, impidiendo su dispersión. Dentro de corrientes esotéricas más audaces, surge una lectura aún más perturbadora. Algunas gárgolas no serían prisiones, sino receptores, formas creadas no para contener, sino para atraer entidades de otras dimensiones. Así como un cáliz sagrado contiene el vino del ritual, el cuerpo de la gárgola acogería la presencia de un ser sin forma física que jamás podría manifestarse en este mundo. De este modo, cada gárgola sería un receptáculo, una morada temporal, una máscara de piedra aguardando el momento adecuado para animarse. Esta visión halla eco en ciertas prácticas de teurgia hermética, en las que objetos esculpidos con precisión simbólica se utilizan como cuerpos receptores para espíritus. El mismo acto de esculpir, en ese contexto, es un ritual. La elección de la piedra, los horarios de trabajo, los símbolos incrustados, todo contribuye a transformar la estatua en un foco vibracional. Si esta práctica se aplicó realmente a las gárgolas, como sugieren registros secretos de la Orden de Cluny, entonces ellas son, literalmente, entidades enfundadas en piedra, dormitando hasta que algo, un alineamiento, un ritual, un descuido, las despierte. Finalmente cabe la hipótesis más audaz de todas. ¿Y si las gárgolas no estuvieran allí para protegernos de ellas, sino para protegerlas de nosotros? ¿Y si los seres encerrados fuesen testigos del tiempo anterior a la caída? Observadores antiguos aprisionados no por ser peligrosos, sino por saber demasiado. En ese caso, las gárgolas serían bibliotecas vivientes,
selladas para impedir que la humanidad reencontrase verdades que la harían desmoronarse. Sean prisioneros, centinelas o antenas espirituales, algo es cierto: las gárgolas no están allí por casualidad. Y tal vez cada mirada petrificada encierra una advertencia o una súplica. La presencia de las gárgolas en las catedrales no se aceptó sin conflictos. Durante los primeros siglos del cristianismo, toda forma que evocase a los dioses antiguos o a símbolos paganos era destruida, reemplazada por cruces, santos y vitrales celestiales. Sin embargo, algo de las gárgolas perduró. Tal vez por miedo, tal vez por necesidad. Lo que pocos comprenden es que la Iglesia, en su afán de dominio espiritual, no solo combatió el saber antiguo, lo domesticó, absorbiendo lo que no pudo erradicar. Y las gárgolas son el ejemplo más silencioso y terrible de ese proceso. Desde los albores de la arquitectura religiosa, ciertos símbolos se incorporaron con el pretexto de convertir al pagano por medio del espanto. Pero tras esa justificación subyacía algo más profundo: la conciencia de que existían fuerzas más allá de la comprensión teológica. El alto clero, especialmente en órdenes secretas vinculadas a la construcción de las grandes catedrales, sabía que el simbolismo no era solo arte, era ritual. Y cada gárgola colocada en las alturas era, en realidad, un punto de intersección entre lo visible y lo oculto, un punto que debía controlarse. Manuscritos ocultos del siglo XI, como el Codex Umbrae, revelan que los monjes escribas conocían la función energética de las esculturas. Existen descripciones de reuniones nocturnas en criptas donde se copiaban y sellaban con cera negra los símbolos de las gárgolas para impedir que sus espejos internos se activasen sin supervisión. En otras palabras, la Iglesia no solo permitió las gárgolas, las vigiló, las manipuló y, sobre todo, silenció su significado original. La función espiritual de las gárgolas se convirtió en superstición. La explicación oficial, repetida durante siglos, es que servían para ahuyentar al mal. Un concepto vago, pero eficaz. ¿Ahuyentar qué? ¿Y por qué figuras tan demoníacas habrían de proteger el exterior de templos considerados puros? La respuesta verdadera fue encubierta por una doctrina que prefirió mantener a los fieles en la ignorancia. Temerosa de que la verdad sobre las gárgolas pusiera en peligro el delicado equilibrio entre fe y miedo. Entre las líneas de cartas intercambiadas entre obispos y maestros canteros del siglo XIII, se mencionan veladamente formas prohibidas e imágenes que no deben ser interpretadas por ojos comunes. En algunos casos, hay registros de gárgolas retiradas o destruidas tras brotes inexplicables de locura entre los trabajadores. Se decía que, al esculpir determinadas figuras, algo era invocado. Y para mantener la narrativa bajo control, la Iglesia reforzaba la idea de que tales sucesos eran causados por influencia demoníaca externa, nunca reconociendo que pudiera haber sido el propio templo el catalizador. Con el avance de la Inquisición, muchos maestros escultores desaparecieron. Sus familias fueron borradas de los registros, sus diarios confiscados y sus obras alteradas. Algunas gárgolas fueron rediseñadas, suavizadas, eliminando los símbolos internos que indicaban su propósito original. No obstante, los ojos más atentos aún pueden percibir las cicatrices en la piedra, los restos de runas raspadas y fragmentos de sigilos que escaparon a la censura. Curiosamente, algunas de estas figuras reaparecieron en lugares insospechados, en capiteles de monasterios apartados, en marcos de vitrales laterales y en capillas ocultas de abadías rurales, como si los propios artesanos, conscientes de la inminente purga, hubieran decidido esconder parte de su saber dentro de la propia arquitectura, un saber que hablaba de equilibrio entre luz y oscuridad, de fuerzas que no debían ignorarse, sino comprenderse. La doctrina oficial también impuso una nueva narrativa para las gárgolas. Eran representaciones del infierno mantenido a distancia por los muros sagrados.
una metáfora conveniente que reforzaba la idea de que el mal siempre estaba afuera. Sin embargo, como ya vimos, algunas gárgolas miran hacia el interior y otras se ubican en puntos de paso, entradas, encrucijadas, rutas astrales antiguas marcadas en el suelo bajo los cimientos de las iglesias. La propia colocación de estas criaturas revela una sabiduría que trasciende el simbolismo cristiano. Muestra el conocimiento de que lo sagrado y lo profano son espejos, y que las iglesias no eran solo templos de fe, sino fortalezas místicas, puntos de contención para fuerzas más allá de la comprensión humana. Lo más intrigante, quizás, es el silencio de la iglesia moderna sobre el tema. Aún hoy, guías turísticos en catedrales de todo el mundo repiten las mismas explicaciones simplistas. Ningún teólogo oficial se aventura a interpretar a fondo el simbolismo de las gárgolas. Y cuando lo hace con una cautela peculiar, como evitando tocar algo que sigue vivo, aunque petrificado. El silenciamiento no se dio solo por censura directa. Fue también un silenciamiento de la percepción, la transformación del símbolo en simple decoración, el reemplazo del asombro por la costumbre. Las gárgolas se volvieron invisibles no porque dejaran de verse, sino porque dejaron de entenderse. Esa es la mayor victoria del olvido. Mantener el misterio a la vista, pero inaccesible. Y así permanecen, en lo alto de las iglesias, bajo la lluvia y el tiempo, vigilando, no como ornamentos, sino como testigos de un saber que fue sepultado bajo piedras, dogmas y silencio, y que de algún modo aún palpita en cada grito congelado en la piedra. Al observar detenidamente las gárgolas que adornan las catedrales góticas de Europa, una extraña familiaridad se insinúa. Sus formas distorsionadas evocan más que lo grotesco. Despiertan ecos de algo ancestral, casi mitológico. Cabezas de león fundidas con alas de águila, cuerpos alargados que recuerdan serpientes aladas, rostros con cuernos retorcidos y ojos que parecen guardar un brillo extinguido. No es mera coincidencia. Las gárgolas, aunque insertas en la narrativa cristiana, son reflejos de un panteón más antiguo, aquel que precede al monoteísmo y cuyas divinidades caídas fueron relegadas al olvido o transformadas en monstruos. Muchos estudiosos ocultistas señalan que las gárgolas comparten rasgos con entidades conocidas de la mitología sumeria y babilónica. Tiamat, la diosa dragona del caos primordial, se representaba como una criatura híbrida de cuerpo serpentiforme y alas sombrías. En algunas catedrales se aprecian gárgolas tan parecidas a esa descripción que la influencia parece inevitable. Asimismo, figuras aladas con rasgos humanos y animalescos recuerdan a los Grigori, los vigilantes mencionados en el libro de Enoc, ángeles que descendieron a la tierra, enseñaron saberes prohibidos a los hombres y fueron castigados por desafiar el orden divino. Esta conexión es aún más profunda si consideramos que muchas gárgolas se colocan en puntos clave de la arquitectura catedralicia. Torres, aleros y puertas principales, lugares tradicionalmente asociados a umbrales entre mundos. Las puertas de las iglesias no eran meras entradas físicas, sino simbólicas, portales entre lo profano y lo sagrado. Y sobre esos portales se tallaban criaturas que, según la creencia popular, debían proteger la entrada. Pero, ¿y si en verdad esas entidades fueran versiones estilizadas de antiguos dioses destituidos, puestas allí no como guardianes, sino como recordatorios de un tiempo en que la relación entre el hombre y la divinidad era directa, peligrosa e indómita? En la mitología celta, seres como Cernunnos, el dios cornudo que rige los ciclos de la naturaleza, se representaban con rasgos parecidos a muchas gárgolas. Mirada salvaje, boca abierta, mezcla de hombre y bestia. Con la expansión del cristianismo, figuras como la suya fueron demonizadas, sus símbolos corrompidos y sus representaciones incorporadas a una estética del miedo. Pero aún permanecen, camufladas en piedra, observando el paso de los siglos, como si aguardasen el reconocimiento de su verdadera identidad.
Los mitos nórdicos también ofrecen paralelos inquietantes. Los Jotnar, gigantes primordiales anteriores a los dioses de Asgard, se describían como criaturas colosales con rasgos animalescos, asociadas al hielo, la tierra y el caos. Algunas gárgolas escandinavas del periodo medieval muestran figuras tan semejantes a esas descripciones que los historiadores intentan desvincularlas de las leyendas locales, quizás por temor a admitir que tales creencias seguían vivas cuando se erigieron los templos. Al fin y al cabo, ¿qué fuerza habría permitido que templos cristianos se decoraran con imágenes de los enemigos de los dioses? Pero la conexión más perturbadora puede ser la del portador de la luz, aquel que cayó por ansiar el conocimiento. Varias gárgolas presentan rasgos semejantes a las antiguas iconografías de Lucifer, no en el aspecto demoníaco que se le asignó posteriormente, sino en su forma alada e imponente, como un ser de belleza devastadora transformado en destierro. En catedrales como la de Metz, en Francia, puede verse una figura alada con expresión de dolor y desafío, cuyas alas no son de ángel ni de ave, sino de reptil, con escamas talladas con detalle. No escupe agua, observa, y muchos creen que se trata de una representación velada del ángel caído, colocado en lo alto como aviso y advertencia. Aún más inquietantes son las gárgolas que recuerdan criaturas híbridas de leyendas africanas y asiáticas. En algunas iglesias portuguesas y españolas, gárgolas con rasgos semejantes a quimeras orientales y espíritus yorubas aparecen entre las figuras más comunes. Esto indica no solo una influencia estética, sino un sincretismo profundo, donde antiguos dioses de tierras conquistadas se incorporaron de forma disimulada, como modo de preservación silenciosa. Este mosaico de influencias sugiere que las gárgolas no son creaciones puramente cristianas, son reliquias de una memoria espiritual más amplia, fragmentos petrificados de divinidades, vigilantes, monstruos y mitos de un mundo preteológico, donde la línea entre lo sagrado y lo profano era difusa y donde los dioses no se juzgaban por su bondad o maldad, sino por el poder que emanaban. Al esculpir estos seres en los muros sagrados, los maestros artesanos del pasado quizá no buscaban crear monstruos para ahuyentar el mal. Tal vez tallaban recuerdos de una era anterior a la caída, cuando el hombre aún dialogaba con los elementos, con los astros y con los seres que habitaban entre los mundos. Cada gárgola sería entonces un susurro de aquel tiempo, una página de piedra de un libro prohibido, donde los dioses caídos aún hablan en el silencio. En regiones donde el tiempo parece detenido y las iglesias yacen olvidadas, sepultadas por siglos de polvo, silencio y abandono, emerge un nuevo testimonio, no en los libros, sino en las voces de los pocos que se atreven a acercarse, guardianes silentes de esas ruinas sagradas. Las gárgolas, cubiertas de musgo y agrietadas por la erosión, siguen vigilando. Y es en esos lugares olvidados por la fe institucional donde los relatos perturbadores cobran fuerza. Las gárgolas no solo están ahí, sienten, escuchan y en ciertas circunstancias reaccionan. En la provincia de Cuenca, España, hay vestigios de un antiguo monasterio del siglo XII, abandonado desde la peste negra. Los vecinos cuentan que, en noches de tormenta, se oyen ruidos metálicos desde lo alto de la torre principal, como si las piedras se movieran, crujiendo unas contra otras. Un pastor afirmaba que una gárgola cambiaba de posición tras cada luna nueva, girando lentamente para siempre mirar hacia el bosque. Intentaron derribarla en la década de 1950, pero los obreros abandonaron el trabajo, alegando que la piedra lloraba al golpearla con herramientas. Otro relato proviene de la abadía de Saint-Florent, en Francia. En 1972, un grupo de restauradores trabajó semanas en las estructuras dañadas por el tiempo. Uno de ellos, Bernard de Latour, anotó en su diario que una gárgola parecía diferente cada día. Su forma no cambiaba exactamente, pero algo en su expresión se volvía más intensa, como si contemplara a los hombres con creciente inquietud.
Tras la inexplicable desaparición de uno de los restauradores, se suspendió la restauración. El lugar permanece cerrado. En Inglaterra, donde catedrales como Wells y Salisbury ostentan gárgolas que más parecen bestias en éxtasis o furia, abundan historias de campanas que suenan solas, sombras que trepan por los muros exteriores y voces susurrantes en latín arcaico desde lo alto. Un guardián nocturno de la Catedral de Lincoln relató haber visto a una gárgola parpadear, no por un destello de luz, sino con un pestañeo deliberado, acompañado de un sonido gutural que resonó desde lo alto. Abandonó el cargo esa misma noche y nunca volvió a hablar en público del acontecimiento. En Rumanía, tierra de leyendas entrelazadas con lo sobrenatural, hay iglesias abandonadas en los bosques de los Cárpatos con gárgolas de aspecto aún más arcaico. Una de ellas, conocida localmente como La Sentada, representa a un ser humanoide de piernas cruzadas, manos sobre las rodillas y rostro sin rasgos. Se decía que quien la mirara largo rato comenzaba a soñar con voces antiguas y figuras en corredores de piedra. Un etnógrafo alemán que intentó investigarla desapareció tras pasar allí una noche. Su cámara fue hallada con todas las imágenes distorsionadas, como si la emulsión hubiera sido corroída por algo invisible. Curiosamente, algunos relatos proceden del interior de templos aún en uso. En la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, una pequeña gárgola escondida entre las columnatas habría susurrado el nombre de un sacerdote durante una oración solitaria. El clérigo, en estado de choque, afirmó haber oído su propia voz provenir de la estatua, pronunciando palabras que solo él conocía. El suceso se encubrió y la figura fue retirada discretamente. Estos episodios son, naturalmente, descartados por el discurso oficial como alucinaciones, supersticiones o sugestión ambiental. Pero el patrón se repite: presencia de gárgolas, lugares olvidados, actividad nocturna, cambios sutiles y sensación de vigilancia intensa. Lo común en todos estos relatos no es la certeza de un fenómeno sobrenatural, sino la convicción de que hay algo más allí, algo que observa, absorbe y late en la piedra. Algunas teorías recientes proponen que las gárgolas actúan como espejos espirituales. No se manifestarían por sí solas, sino en respuesta a la energía de quien las contempla. Un miedo intenso, una culpa profunda o una duda espiritual podrían activar esas presencias latentes. En esa lógica, no es la piedra la que se mueve, sino el reflejo de lo que el observador lleva dentro. Quizá por eso muchos salen transformados o atormentados de esas experiencias. No faltan testimonios de artistas, escultores y estudiosos que tras largos periodos examinando gárgolas, comenzaron a tener sueños recurrentes con figuras aladas, corredores oscuros y voces recitando salmos invertidos. Algunos abandonaron por completo sus investigaciones. Otros simplemente desaparecieron. Un patrón de silencio y extravío que por sí solo sugiere que hay mucho más bajo la superficie. En la era moderna, con el auge de la tecnología y la vigilancia, hasta drones han captado comportamientos anómalos. Un video no autorizado, grabado por exploradores urbanos en la abadía de Whitby, muestra una gárgola que parece cambiar de expresión entre fotogramas. La grabación fue retirada de Internet en menos de 48 horas, sin explicación. Las gárgolas nos observan desde lo alto y, en las ruinas olvidadas, sus secretos laten con más fuerza que nunca. No son meros vestigios artísticos del pasado, sino receptáculos de un silencio viviente, de una vigilia que persiste, y en cada templo abandonado, la pregunta susurra desde la piedra: ¿qué está realmente dormido allá arriba? En el mundo actual, donde los símbolos se diluyen en la estética y los misterios antiguos se convierten en mero ornamento, las gárgolas siguen calladas, como enigmas petrificados que pocos se atreven a descifrar. Adornan postales,
inspiran recuerdos turísticos y aparecen en películas como caricaturas medievales, despojadas de su carga espiritual. Pero bajo ese barniz moderno, el legado de las gárgolas palpita oculto, en lugares donde la mirada común no alcanza, y tal vez su función espiritual, aunque olvidada, nunca haya desaparecido, solo se camufla, aguardando un nuevo ciclo de revelación. Durante siglos, estas criaturas se colocaron no solo como ornamentos arquitectónicos, sino como elementos rituales. Indicaban líneas de energía, marcaban puntos de vigilia, servían como receptores vibracionales y, según muchas tradiciones esotéricas, formaban redes ocultas entre templos, una telaraña silente que conectaba espacios sagrados con su cometido original de equilibrio espiritual. Cuando observamos una gárgola, no contemplamos simplemente una escultura, sino un punto de condensación energética, una interfaz entre lo visible y lo invisible. Hoy, esa función ha sido distorsionada. En lugar de templos erigidos para conectar la tierra con el cielo, tenemos edificios levantados para el consumo y la adoración del hormigón. El conocimiento sobre símbolos, formas y geometrías sagradas ha sido relegado a los márgenes, tratado como superstición o folclore. Pero algunas órdenes discretas, lejos del escrutinio de la religiosidad popular, aún preservan fragmentos de ese saber. En comunidades discretas de arquitectos iniciáticos, artistas ocultistas y estudiosos de líneas olvidadas, se debate que las gárgolas formaron parte de un sistema espiritual de eco vibracional, un conjunto de símbolos en piedra capaces de influir en las emociones, pensamientos e incluso la salud energética de una comunidad. Relatos modernos indican que, en algunas iglesias restauradas con fidelidad simbólica, la mera presencia de las gárgolas provoca una inquietud inexplicable en personas sensibles. Algunas describen la sensación de ser leídas por dentro, como si los ojos tallados no solo vieran, sino penetraran el alma. Otras cuentan sueños intensos y revelaciones personales tras visitar esos lugares, como si el contacto visual con las estatuas despertara memorias enterradas. Esto refuerza la idea de que las gárgolas aún operan como catalizadores espirituales, aunque sus propósitos originales estén oscurecidos. La tecnología, a la que muchos consideran opuesta a lo espiritual, irónicamente está desvelando aspectos ocultos de las gárgolas. Escaneos tridimensionales, análisis con drones y estudios acústicos en catedrales revelan que la ubicación de estas figuras no es aleatoria. Algunas están alineadas con puntos de resonancia sonora. Otras se disponen de modo que proyectan sombras específicas en fechas clave del calendario solar o lunar. Este grado de precisión sugiere que las gárgolas desempeñaban un papel activo en rituales astronómicos y prácticas espirituales sincronizadas con el cosmos. En el plano simbólico más profundo, las gárgolas también reflejaban la dualidad humana. En un mundo donde los santos sonríen en los vitrales, las gárgolas gritan en piedra. Nos recuerdan que no hay luz sin sombra y que el verdadero sagrado no reside solo en la elevación, sino en el enfrentamiento de lo que yace en el abismo de la psique. Ignorar ese equilibrio equivale a descuidar la totalidad de la experiencia espiritual. Y es justo ahí donde radica la función espiritual perdida de las gárgolas, su papel como espejos del alma. Al confrontar sus ojos deformes, somos invitados a encarar nuestros propios temores, impulsos reprimidos y deseos oscuros. Las gárgolas nunca fueron enemigas de la fe, sino su complemento. Custodiaban las puertas de los templos no solo contra el mal exterior, sino contra la ilusión de pureza interior. Eran recordatorios vivos de que la verdadera santidad exige valor para afrontar lo feo, incómodo y sombrío dentro de nosotros. Lamentablemente, ese lenguaje fue silenciado. Al reducir las gárgolas a simples canaletas o adornos de fantasía, perdimos la oportunidad de reencontrar ese espejo. Y, como sociedad,
Abandonamos la práctica de integrar lo sagrado con lo sombrío, prefiriendo ilusiones de pureza en lugar de transformaciones reales. Pero las gárgolas persisten. Aquellas que resistieron la erosión, la reforma y la iconoclastia continúan en sus puestos, recordándonos, aunque mudas, que hay fuerzas que no se doblegan al tiempo ni al olvido. En tiempos de confusión espiritual, cuando la fe se emplea como instrumento de poder en lugar de autoconocimiento, la presencia silente de las gárgolas podría ser más necesaria que nunca. No hablan, pero resuenan. No se mueven, pero inquietan. Y si alguna vez volvemos a contemplarlas con la mirada adecuada, no la del turista, sino la del buscador, tal vez podamos redescubrir su verdadera función. Despertar en nosotros aquello que fue olvidado, pero que late en silencio, aguardando ser recordado. Ellas permanecen, silenciosas, imponentes, olvidadas, centinelas de piedra que desafían al tiempo, a la doctrina y al olvido. Las gárgolas, mucho más que meros ornamentos arquitectónicos, son fragmentos vivos de un saber ancestral, un conocimiento que se atrevió a contemplar lo sagrado y lo sombrío, no como opuestos, sino como partes inseparables del mismo misterio. Cada gárgola, con su forma grotesca y su expresión de éxtasis o agonía, porta en sí no solo un simbolismo oculto, sino una función espiritual que la Iglesia prefirió sepultar bajo dogmas e interpretaciones convenientes. A lo largo de este viaje, hemos visto cómo estas figuras se entrelazan con antiguas divinidades, ritos olvidados y la propia estructura energética de las catedrales. Hemos sido testigos de relatos perturbadores que sugieren que no están realmente inertes, sino adormecidas, y hemos comprendido al fin que las gárgolas son espejos del alma humana, esculpidos no para protegernos de demonios externos, sino para recordarnos los abismos que habitan en nuestro interior. En un mundo cada vez más desconectado de lo simbólico y de la espiritualidad profunda, tal vez sea momento de reaprender el idioma de las piedras, de escuchar el silencio que emana desde lo alto de los templos y de aceptar que hay conocimientos que no caben en las palabras, sino que se revelan en el desasosiego, el miedo y la belleza de lo extraño. Las gárgolas nos observan no como monstruos, sino como maestros olvidados, y quizá aún podamos escucharlas si tenemos el coraje de mirarlas de vuelta. Las respuestas que buscas se hallan en las preguntas que nadie se atreve a formular. Hasta el próximo descenso a lo prohibido.